Lucas, capítulo número 14, y versículo 25, nos dice ese precioso evangelio: grandes multitudes iban con él. Lucas 14, 25. Y volviéndose, dice la escritura, les dijo: si alguno viene a mí, y ahí viene la lista de las demandas, y no aborrece a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún, dice el Señor, también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Este texto, mi amado hermano, en su debido momento, a través de los estudios de los evangelios, ya fue de alguna manera estudiado. Recordará usted allá en Lucas, si me acompaña rápidamente, en Lucas capítulo número 9, versículo número 23 al verso 20, en adelante, ¿sí? Lucas capítulo número 9, versículo número 23. El Señor también nos dio una enseñanza a través de ese texto cuando decía: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, y niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De hecho, este es un pasaje, si bien es cierto, no paralelo, porque son dos eventos totalmente distintos. Lo que sí se mantuvo permanente fue la demanda. Sí, en un determinado tiempo el Señor ya invitaba a la gente a negarse a sí mismo para seguirlo. Y cuando se analizó el domingo anterior, usted recordará, ¿sí?, que el Señor hizo una demanda. Recuerde usted cuando Jesús iba camino hacia Jerusalén, Él se detuvo en un lugar donde fue advertido por ciertos fariseos. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza del domingo anterior? Unos fariseos le dijeron, lo alertaron a Jesús y le dijeron: si sal de este lugar porque Herodes te quiere matar, ¿verdad? Y ahí Jesús, confrontando ese corazón endurecido de ese rey, más bien le mandó a decir con los mismos fariseos, le mandó a decir: díganle a esa zorra, ¿verdad?, que mi tiempo todavía no se ha cumplido. Yo tengo que hacer mi obra, tengo que trabajar este día, el día de mañana, y en el tercer día acabaré mi tarea. Y eso en función, obviamente, del propósito de Dios en su vida hasta la misma muerte y resurrección. Mi amado hermano, luego de ese suceso, Jesús se encaminó hacia Jerusalén. Y encaminándose hacia Jerusalén, ahí la palabra del Señor, obviamente Él gozaba, y usted recordará, de mucha fama en medio de su pueblo, ya que Jesús no solamente iba impartiendo la palabra, sino que también iba haciendo poderosos milagros. Muchos, dice, le seguían. Verso número 25. Grandes multitudes, dice la Escritura, iban con él, pero al parecer Jesús se preocupó de que mucha gente lo siguiera sin contemplar la demanda que él ya había anunciado. Recordará, y por eso le hemos hecho leer Lucas capítulo número 9, versículo 23. Mi amado hermano, Jesús se preocupó de que las masas que le seguían habrían olvidado la demanda esencial de seguir a Jesús. ¿Y cuál era esa demanda? El Señor, de hecho, en este versículo 26 en adelante, es mucho más específico que lo que se leyó en Lucas 9, 23. Si volvemos a leer Lucas 9, verso 23, considere usted las palabras de Jesús cuando menciona: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, dice ahí, a sí mismo, tome su cruz cada día, y dice ahí, y sígame. Pero esa, diríamos, demanda solamente se concentraba en cuanto a la vida personal. Pero cuando vamos al evangelio del cual hoy hemos dado lectura, capítulo 14, verso número 26, la demanda o el abanico de la demanda se despliega en todo su esplendor, y Jesús es mucho más específico de esa demanda de Lucas 9:23 cuando menciona: si alguno viene a mí. Recuerde que la masa de la multitud está tras de él. Jesús, pareciera verlo, se da la vuelta y comienza a decirles a todos estos que le seguían, y no eran unas decenas ni tampoco centenas, eran miles los que seguían a Jesús a la espera de un milagro. Mi amado hermano, y Jesús les dice
si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y adicionalmente les recuerda lo de Lucas 9:23, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor o mi alumno. Ahora, esta demanda inicial Jesús la concentra, si usted lee cuidadosamente, en la familia. En la familia, mi amado hermano, porque al decir padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, está hablando del núcleo familiar. Mi querido hermano, ¿por qué el Señor se concentra en este grupo, ¿sí?, o en este sector de la sociedad? La familia, porque es ahí donde por lo general se concentra la mayor cantidad de problemas y de resistencia que nos puede llegar a hacer un daño, sí, tremendo. De hecho, la familia sí tiene, mi querido hermano, una influencia elevadamente alta en porcentaje para arrancarnos o desviarnos del camino de la fe. De hecho, ellos son los primeros opositores cuando tú has decidido, sí, entregar tu vida a Cristo. Los primeros que te recriminan cuando tú tomas la decisión por el Señor son ellos. Ellos lo que primero que te dicen es: ¿pero qué has hecho?, te dicen ellos, ¿verdad? Sí. ¿Has traicionado la fe o has traicionado la religión? ¿O te has cambiado de religión? Ahora, estas palabras cuando vienen de un desconocido, bueno, pueden pasar por alto. Pero cuando vienen de los seres que tú más amas, golpean y golpean duramente. Sí, porque son los seres que tú amas y que tú estimas. Pero Jesús, mi amado hermano, reconociendo que en la familia pueden haber grandes obstáculos, el Señor quiere ser prioridad para sus discípulos. Dice la palabra en el versículo número 26, si alguno viene a mí. Me encanta porque la puerta se abre para cualquier persona que quiera tomar la decisión de seguir a Jesús. No dice en sí mismo a un grupo en especial. Está mirando a la multitud y a la multitud le hace el llamado: si alguno viene en pos de mí. Es decir, si alguien de entre todos decide seguirme, debe saber que su familia está en un segundo plano. Eso es lo que está diciendo Jesús. Tu familia, si tú quieres seguirme a mí, tu familia está en un segundo plano. Yo debo de ser prioridad en tu vida. Mi amado hermano, pero hoy por hoy no quiero concentrarme en esto, sino en una demanda final de ese versículo. Cuando vamos al versículo número 27, dice el Señor: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede tampoco, dice ahí, ser mi discípulo. Mire que en ambos versículos el desenlace es el mismo. Si quieres ser discípulo de Jesús, tienes que desplazar a todo lo que amas a un segundo plano. Si quieres ser discípulo, en el verso número 27, tienes que tomar tu cruz, dice ahí, y seguirme con esa cruz cada día, también para que puedas ser mi discípulo. Ahora, con el tema familiar es un poquito más fácil de reconocer que hay que ser, mi amado hermano, lo suficientemente valiente como para poder decirle, pero también respetuoso, como para decirle a un padre o a una madre: mamá, papá, yo te quiero mucho, pero más lo quiero a Dios. La verdad que es un poco difícil. Si acaso te pusieran en esa diríamos, elección o en esa contradicción, que tu mamá te pudiera decir o tu papá te diga: a ver, ¿a quién amas más? ¿A Dios o a mí? Porque si lo amas más a Dios, pues fuera de esta casa, porque allá Él sabrá cómo te mantiene. Pero aquí, si tú niegas, sí, esa fe que has elegido, puedes tener cabida en mi casa. Uy, diría mucho: ay, ojalá que nunca me hagan tal elección. Porque si usted está un poquito indeciso, dice: no sabría qué elegir. Un creyente seguro, un hombre o una mujer de fe seguro, elegirá sin tartamudo, sin tartamudear, elegirá a su Señor. Pero si alguien está débil o susceptible o inmaduro en la fe, de seguro dirá: ay, no, mamita, yo me quedo contigo, ¿verdad? De hecho, en los tiempos más críticos de la iglesia primitiva, a muchos los ponían en estas contradicciones.
hasta el punto de llegar a perder sus propias vidas. Pablo fue uno de aquellos, el apóstol Pablo, antes de serlo, cuando era reconocido como Saulo, el gran perseguidor de la iglesia, era uno de los primordiales enemigos de Jesús y de sus seguidores, y este obligaba a través del martirio, sí, obligaba a negar de Cristo. Pablo lo reconoce, de hecho, cuando ya confiesa públicamente su conversión al Señor. Mi amado hermano, pero esa situación de ponernos en esta encrucijada la debe también pasar cada uno de los que quieren ser discípulos de Jesús. Sí, yo entiendo que a veces en casa puede haber un vínculo muy especial, donde hay amor, donde hay afectividad, donde hay comprensión. Pero si acaso comienzas a sentir estragos, sí, mire que no hace mucho, la semana pasada hubo un temblor bien fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos se asustaron con el temblor? ¿Ah? Los que están en Cristo se asustan también. Sí, se asustan también, pero confían que así se abra la tierra, igual el Señor se los va a llevar, ¿verdad? Mi amado hermano, así como un pequeño temblor puede causar ciertas grietas dentro de la estructura, cuando venimos a Cristo en el vínculo familiar también pueden abrirse grietas en la relación de un padre con un hijo, de un hijo con un padre, de una hermana con un hermano o viceversa. Lo importante es que si tú decides y escoges bien, es decir, escoges lo que el Señor te está demandando, llegarás a ser para Él su discípulo. Ahora, una vez establecido este primer principio, vamos a concentrarnos en esta noche en el segundo requisito para poder ser discípulo de Jesús. Recuerda que cuando utilizo el término discípulo estoy hablando de ser un seguidor, un alumno de su maestro. Versículo número 27. Y dice el texto: y el que no lleva, ¿sí?, su cruz y viene en pos de mí, no, o yo quisiera añadir aquí algo, tampoco puede ser mi discípulo. ¿Sí? ¿Lo puede leer conmigo nuevamente? Y el que no puede, dice ahí, ser mi discípulo. Ahora, vamos a concentrarnos en esto. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué entiende usted por tomar la cruz? Mi amado hermano, si bien es cierto, Jesús tomó literalmente una cruz, ¿verdad? Un pedazo de madera, sí, en forma de cruz, se lo echaron encima y tuvo que recorrer un largo camino hasta llegar en este caso del Sanedrín hasta el Gólgota para poder ser crucificado. El Señor padeció ese tormento obviamente por amor, pero mi amado hermano, cada, diríamos, paso que daba con el peso de esa cruz era un martirio permanente hasta llegar al lugar, sí, en este caso de la crucifixión. Tomar la cruz implicaba, mi querido hermano, entre otras cosas, dolor. También implicaba sufrimiento, implicaba rechazo, sí, de parte de las gentes, vergüenza y todo tipo, diríamos así, de oprobio, de mal que pudiera recibir un hombre. De hecho, el ser sentenciado a una cruz era simplemente el máximo castigo que se le daba al delincuente más avesado. Tomar la cruz, sí, de una manera visible como la que conocemos en el marco de la crucifixión o de la muerte de Jesús, no era nada apetecible, sí, por las muchedumbres. Mas sin embargo el Señor en ese sentido, si bien es cierto la cruz significaba maldición, el Señor sí nos quiere dar otro tipo de enseñanza en esta noche a través de lo que pudiera también representar una cruz para poder tomarla y caminar con ella siguiendo a Jesús. Ahora, quisiera ante todo que me acompañara a un texto de referencia. Vayamos por favor al libro de los Gálatas. Veamos de manera inicial este texto para adentrarnos en el tema, ¿sí?, de lo que pudiera ser llevar la cruz de Cristo. En Gálatas capítulo número 6, vayamos por favor
más adelante en las cartas del apóstol San Pablo, después de los Corintios, Gálatas capítulo número 6. Este siervo se identificó con la cruz, y no que haya muerto en la cruz. ¿Ya lo encontró? Gálatas capítulo número 6, verso 11 en adelante. Y ahí usted tiene como prefacio, ¿qué dice ahí? Pablo, en la gran mayoría de la Biblia lo dice, se gloría, ¿sí? O se siente orgulloso, ¿verdad? ¿De qué cosa? De la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice el texto? Mirad dice aquí, con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Al parecer Pablo, cuando llegó a esta parte de la carta, porque usted sabrá que todos los evangelios, al igual que las cartas paulinas, son eso, manuscritos, como que cuando llegó a esta parte de esta carta, que es el último capítulo de los Gálatas, como que él se emocionó y hasta lo quiso poner, diríamos así, hasta con letras mayúsculas. Mi amado hermano, yo no sé, pero usted se podría sentir orgulloso a su manera de ver de qué cosas en la vida. Por ejemplo, cuando usted saca buenas calificaciones, cuando una libreta viene con puros 9 y 10, usted se le enseña a todo el mundo, ¿verdad? Se siente orgulloso y dice, mire, cuando hay zapatos nuevos también camina pero a pasos agigantados, como para que la gente pueda ver, ¡ay, lleva zapatos nuevos! ¿Verdad que es así? Cuando llegan las navidades, los muchachos sobre todo, ¿no? Se desesperan para mostrar qué cosa orgullosamente. Sus juguetes, sí, lo que bien le pudieron haber comprado sus padres. Hay muchas cosas que pueden ser de orgullo. Mi querido hermano, sí, Pablo, si de algo se sentía orgulloso, era de la cruz. Ahora, ¿cómo poder identificar esta situación? Veamos qué nos sigue diciendo el apóstol. Versículo 12. Todos, dice ahí, los que quieren agradar, la vamos a ver ahí, en la carne. Ahora, ojo, aquí es necesario explicar algo. Pablo estipula para sí que hay quienes, de una manera religiosa, quieren agradar a Dios, no en el espíritu o no en su ser interior para con Dios, sino simplemente de una manera superficial, o lo que aquí se denomina como agradar al Señor en la carne. Ahora, quisiera antes de seguir leyendo dar ciertas contribuciones especiales para el mejor entendimiento, sí, de esta porción bíblica. Mi amado hermano, en los tiempos del apóstol Pablo, usted ya lo conoce, que el grupo religioso tradicional conocido como el Sanedrín, el cual estaba integrado por fariseos, por escribas, por saduceos, habían establecido ellos su propio orden de culto y lo habían parametrizado por lo general a muchos rituales, diríamos así, exteriores. De hecho, para poder tener de alguna manera una pertenencia al vínculo religioso, lo primero que se tenía que hacer era circuncidarse, por ejemplo. Sí, un hombre que no era circuncidado, que le habían cortado el prepucio del glande de su miembro, mi amado hermano, no podía pertenecer al pueblo de Dios, Era un requisito, claro está, por la ley, pero ellos habían tomado el requisito como un requisito religioso. Tanto así que hasta Pablo tuvo que, en su debido momento, tomar a Timoteo y también obligarlo a que se circuncide para que pueda identificarse con la religión judía. Y muchas cosas exteriores se habían llevado a cabo para poder asociarlas con la religión. Si lo quiero llevar a tiempos modernos, eso es como tratar de decir, uy hermano, si usted es cristiano evangélico, tiene que andar con Biblia, porque si no anda con una Biblia en la mano, como que no es cristiano evangélico. Entonces, asocian en este caso de manera externa, con prácticas externas, el cristianismo, y no debe ser así, porque a Cristo no se lo lleva en la mano, se lo tiene que llevar en el corazón. Amén. Ahora, dice la Escritura, eso simplemente se lo doy como acotación para ilustrar la enseñanza, todos
todos los que quieren agradar en la carne, es decir, de manera exterior solamente, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente dice ahí, ¿para qué lo hacen? Miren cuál es la motivación. Ojo, Pablo le está escribiendo, no a los fariseos, Pablo le está escribiendo a la iglesia que se encuentra en esta región llamada Gálatas. Los Gálatas. Sí, a Galacia. Mi amado hermano, la escritura les dice a ellos que habían dentro de ellos, dentro de ese grupo religioso, hombres que todavía practicaban, siendo cristianos, la circuncisión. Pero ¿por qué lo hacían? Ahí está la motivación. Verso número 12. Lo hacían, dice ahí, para no padecer persecución. ¿A causa de qué? De la cruz de Cristo. Ahora, ¿en qué consistía todo esto para poder tener un mejor entendimiento? Mi amado hermano, la persecución de la iglesia en tiempos iniciales, en los primeros 100 años, ¿sí?, de la vida cristiana, ¿sí?, el ser cristiano no era cosa sencilla. Era muy difícil. Le recordará usted algo que yo le mencioné. Pablo era uno de los principales perseguidores de la iglesia. Claro, en ese entonces todavía Jesús no le había resplandecido. Y él era uno de los instigadores que inclusive cuando se fue, mi amado hermano, sí, fuera de su ciudad Jerusalén, pidió cartas al Sanedrín para que se le sirvan como credenciales para seguir en una persecución terrible a aquellos cristianos que habían salido despavoridos de Jerusalén, de Judea, para alejarse justamente del maltrato y del tormento que mi amado hermano, o en este caso, otorgaba a los que confesaban que eran cristianos. El tiempo, los primeros años, mi amado hermano, fue una cosa atroz el cristiano. Y muchos de los cristianos, para evitarse el tormento o la persecución, se circuncidaban. Obligatoriamente lo hacían para que cuando vayan los perseguidores, como habían personas que llevaban registros de los que eran circuncidados, si alguno constaba como circuncidado, siendo una persona gentil o no judía, decían, a ver, fulano de tal, mira, no está circuncidado. No, no está circuncidado. Perfecto, este puede ser un posible candidato de ser una persona cristiana. Si llévenlo a tormento, sáquenle la verdad, apunte de golpe. Y así lo hacían. Muchos cristianos decían, no, yo eso no quiero pasar. Eso yo me lo odio. Eso yo sí, por Cristo yo no pago. Y se sometían a ¿qué cosa? A la circuncisión. Decían, la circuncisión duele, sí es verdad, pero unos cuantos días. Pero el dolor se me pasa y de ahí en adelante, sí, alivio. Mi amado hermano, mucha gente en la actualidad puede caminar así como cristiano. Mucha gente, mi querido hermano, en tiempos actuales puede hacer algo similar. No por no andar buscando la circuncisión, sino que pueden vivir de apariencias externas su vida cristiana. Ay, para que no me digan, por ejemplo, nada en la iglesia está bien, yo voy a venir con una Biblia. Y como me ven con Biblia dentro de la iglesia, ya la gente asocia que yo soy cristiano. Eso sí, mi práctica o mi forma de vivir mi vida cristiana siempre será con Biblia en el entorno cristiano. Pero todo es que me voy a otro lugar y la Biblia se queda. Ahora, ¿a dónde quiero ir con esto? Mi amado hermano, a que si somos realmente hijos de Dios y si realmente la palabra para ti es un buen hábito de tenerla siempre a tu lado, tenla en la iglesia, tenla en el colegio, tenla en la universidad, tenla en tu trabajo, tenla en todos lados, no te avergüences de ella. Eso es como tratar de decir, hermano, yo utilizo lenguaje cristiano entre los cristianos. Pero cuando llego a un lugar que no es cristiano, mi forma de hablar se modifica para que el entorno no me rechace y no comience a sufrir por causa de esto de ser cristiano. Y ahí, mi amado hermano, podríamos caer en una hipocresía. Y podríamos, sí, para encajar en la sociedad, librarnos, como se podría decir, de la cruz, porque la verdad, ser identificados con Cristo es ser identificados con su cruz, con el rechazo de la sociedad,
¿sí?, con, diríamos, el maltrato de los demás a causa de que yo me identifique como alguien que sé, ¿sí?, que quisiera ser seguidor o discípulo de Jesús. Mi amado hermano, Pablo, recuérdelo, Gálatas capítulo número 6, se sentía orgulloso de ser cristiano y de llevar la cruz. Si seguimos leyendo, dice ahí en el verso 12, ¿verdad?, en la parte final de ese versículo: solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Verso 13: porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse ¿en qué cosa? Solamente en vuestra carne. Ahora, ¿cómo asimiló esto el apóstol Pablo? Mire lo que dice el verso 14. Pero lejos, decía Pablo, esté de mí gloriarme, sino ¿en qué se gloriaba? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no significaba que él cargaba una cruz, sino que él se gloriaba en padecer, ¿sí?, y valga la redundancia, los padecimientos que se derivaban de esa cruz. Mi amado hermano, cuando uno viene a los pies de Cristo, ¿sí?, de manera derivada por sí sola, vienen también no solamente sus bendiciones, sino también vienen sus resistencias, sus pruebas, sus dificultades. Juntamente con la gloria viene también la cruz. Todo aquel, por eso es que Jesús mencionó en esa demanda de Lucas capítulo número 14 verso 27, sí, el que no lleva su cruz y viene, porque aquí ese es el éxito. No solamente tomar la cruz, sino que tomándola, seguir siguiéndolo. Usted puede en algún momento de su vida tomar la cruz de Cristo y decir: está bien, hermano, si voy a darme a conocer como cristiano en mi trabajo, y el día de hoy voy a llegar, o el día de mañana, que es lunes por ejemplo, voy a llegar y voy a decir algo que de pronto nadie nunca me ha escuchado decir. Dios le bendiga, buenos días. Son de pronto cosas sencillas, pero que pueden ser de gran trastorno en el entorno donde tú trabajas. Dirán: ¿qué? Dios le bendiga. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Estás con fiebre, ñaño? ¿No? ¿Cómo así? Mi amado hermano, pero muchos podrían aplaudir tu decisión de identificarte, pero otros te podrían rechazar, señalar, condenar, y hasta, sí, te pueden hasta maltratar. Mi amado hermano, Pablo por su parte decía: lejos esté de mí, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice ahí, el mundo me es crucificado a mí. Y cómo él se veía, aun cuando él estaba vivo, cómo él se veía, y yo al mundo. Mi amado hermano, cruz es sinónimo de muerte. Cruz es sinónimo, sí, de no tener vida, pero para el mundo, o por lo menos para lo que el mundo me demande que yo participe. Mi querido hermano, para entender de una manera todavía mucho más precisa, acompáñeme por favor a la carta de los Hebreos. Hebreos capítulo número 12. Carta a los Hebreos, capítulo número 12. ¿Lo encontró? Verso 1 al 2. Dice el Señor: por tanto, nosotros también, miren, teniendo en derredor, o si lo quieren entender, teniendo alrededor también, ¿sí? Nosotros, dice ahí, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube. Mire
dice aquí el Señor. Tan grande nube. ¿De qué tenemos a nuestro derredor? Tenemos una nube. Cuando habla de nube, habla de multitudes de testigos. Ahora, no de testigos de Jehová. Bueno, aunque también hay bastante. Mi amado hermano, habla de las personas que pudieran dar testimonio de ti. Por ejemplo, en casa, ¿quiénes te rodean? ¿Quién está a tu derredor? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? ¿Tus hermanos? ¿Tus tíos? Si vives en una casa familiar, tus cuñados, tus primos, si vives en la zona donde estás, tus amistades, los vecinos, el tiendero, el panadero, ¿sí? Mi amado hermano, si eso más adelante sales de ese entorno y vas a tu trabajo, ¿quiénes están? Están tus jefes, están tus compañeros, ¿verdad que sí? Es decir, nunca, si vas a la universidad, están tus compañeros de estudio, tus maestros, el rector, el que vende helado, el que saca copia. Tienes una nube de testigos. ¿Sí me estás entendiendo? Sí, a tu alrededor, lo que me quiere decir es que nunca estás solo. Siempre habrá alguien que te ve, siempre habrá alguien que te escucha, siempre habrá alguien que te está observando. Y si tú has decidido en tu corazón seguir a Cristo, tienes que tener, sí, la postura correcta. Y dice el versículo número 1, y Pablo la tenía: por tanto nosotros, mira que él se ve a sí mismo, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. ¿Qué hacía él para poder asegurar que esa nube de testigos no le recriminara absolutamente nada? ¿Qué es lo que hacía Pablo con esa multitud que siempre estaba atrás de él, viéndolo, observándole, como dicen por ahí, buscándole el pero? ¿Qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos... Eso, mi amado hermano, es tomar la cruz. Despojarse primeramente de qué cosa? Uno mismo. ¿Qué dice la Escritura? Despojémonos de qué? De todo peso. Ahora, cuando habla del peso, habla de mi peso, no del peso de la cruz de Cristo, sino de mi propio, o de todo aquello que a mí, que yo sé que yo mismo he causado, que me ha hecho daño. Por ejemplo, si el vicio ha sido un peso en mi vida, el alcohol ha llegado a ser un peso en mi vida, el de pronto, como decíamos a manera de broma, simplemente la flor de bastión, sí, allá los cristianos consumen H, pero no la H de la droga, sino H2O, decimos nosotros a manera del chiste. Sí, pero si hemos tenido el vicio de la marihuana, el vicio del tabaco, el vicio del alcohol, el vicio de la droga, el vicio de la mentira, de la idolatría, la Biblia me manda a mí a despojarme de todo peso. Ahora, cada quien sabe cuál es su peso. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que nos tiene, si es que lo quiere ilustrar, encorvados por ese peso. De pronto tu carácter puede ser ese peso que te asedia. Y si tú pierdes el control con tu carácter, la nube de testigos va a decir: mira, el hermanito se puso bravo. ¿Verdad que así pasa? Tú no los buscas, pero ellos como que están a la casa de tu reacción, de tu forma de hablar, de cómo miras, de cómo te vistes, ¿verdad? Cómo te paras, qué tomas, qué no tomas, qué te llevas a la boca o qué no te llevas, qué compras. Mi amado hermano, parece mentira, pero pareciera ser que la gente anda como con una lupa, tratando de ver en qué te equivocas. Así también hacían con Jesús. Recuerda, todos los fariseos cuando iban hacia él, siempre todo lo que le preguntaban, lo que le decían, era para tentarle, para ver en dónde metía. Dice, ¿dónde se equivoca? ¿En dónde mete el pie? Mi amado hermano, Pablo, reconociendo justamente que la cruz de Cristo primeramente es despojarse de mi peso, lo que me está haciendo daño. Él decía: despojémonos de todo peso. Y también, ¿de qué debemos despojarse? Y dice ahí: y del pecado que nos asedia. No que el pecado ya esté en nosotros, porque una vez que viene Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero no por eso el pecado no me va a seguir el rastro. Lo malo va a estar siempre latente, queriendo
introducirse en mi vida. ¿Para qué? Para que yo no lleve con una manera o una postura correcta la cruz o las responsabilidades de mi cristianismo. Ser cristiano es adquirir responsabilidades como hijo de Dios. Y una de mis responsabilidades como hijo de Dios es guardarme en santidad. Es uno de los requisitos de tomar la cruz. Ser creyente, ser un discípulo, identificarme con Jesús, es decirle a mi cuerpo, basta de pecar. Amén. Y cuando viene el pecado, así lo venga disfrazado a querer introducirse, yo tengo que reconocerlo y tengo que decirle, no, tú ya no puedes participar en mi vida. Porque tengo que guardarme como si un modelo de Jesús. Mi amado hermano, adicionalmente dice el Señor en el versículo número 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos. Recuerda que la demanda de Jesús, ¿cuál fue? Seguirlo, pero con la cruz a cuestas. Es fácil caminar sin peso. Y muchos cristianos caminan su vida cristiana sin llevar la cruz. Ese es el problema de la iglesia actual, la iglesia moderna. Quieren cristianismo, pero sin el peso de la cruz. Es decir, no importa si se peca, igual soy cristiano. No importa si la gente no me rechaza. Es decir, hago lo que a la gente le gusta, pero soy cristiano igual. No. Si tú eres un hijo de Dios, realmente identificado con Cristo, tu vida tiene que tener demanda, debe de haber un peso digamos así, en tu forma de vivir como hijo de Dios. Si tú quieres caminar de una manera satisfactoria, agradándole a todo el mundo, mi amado hermano, tu cristianismo es falso. Porque el seguir a Jesús es ir a Él, pero con el peso de la cruz a cuestas. Y eso sí es, mi amado hermano, sí, diríamos así, una grande y enorme responsabilidad. Seguir a Jesús, mi querido hermano, si lo quisieras poner de manera muy práctica, con un quintal de cemento encima, no sería cosa sencilla. Usted daría unos pasos y al poco tiempo desmayaría. Es decir, hermano, esto ha sido duro. Ahora, pero no te sientas de pronto tan preocupado, porque la carga del Señor es ligera. Mi carga es pesada. Y pregunto yo, sus problemas en el hogar, ¿verdad? Que se hacen un peso que no puede a veces llevar. El Señor, de hecho, ha demandado que echemos sobre Él nuestra carga para que Él luego tomar de la suya y ponerla sobre nosotros. Tu matrimonio se te hace pesado. La relación con tu esposo o con tu esposa es dura de cargar. El problema que tienes con tu hijo, con tu hija, es difícil de llevarla. Más bien yo te invito a que cojas tu peso, se lo pongas a Jesús y coge la cruz de Cristo y póntela tú. Porque la carga del Señor es ligera y liviana y fácil de llevar, pero cuando se la lleva con Él. Amén. Mi amado hermano, concluyendo con el verso número 2 de Hebreos capítulo 12, ¿qué es lo que recomienda el Señor? Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Y por qué en Él? Porque Él, dice la Biblia, es el autor y consumador. Es decir, en Él se inició y se terminó. ¿Qué cosa? Dice ahí, la fe, el cual por el gozo, miren, contradictorio, ¿ah? Por el gozo, dice ahí, puesto, ¿en dónde, mi amado hermano? Delante de Él. ¿Qué cosa hizo con gozo? Sufrió, ¿qué cosa? La cruz. Mi amado hermano, no veas la cruz de Cristo como una carga, sí, de dolor. De hecho, Jesús, si bien es cierto, pasó por la cruz, textualmente hablando, sí, su mirada no estaba en la cruz, sino en lo que vendría después de la cruz. Amén.
Siempre cuando Jesús anunciaba su muerte, seguidamente también recordaba su resurrección. Es verdad, llevar la cruz de Cristo mientras tengamos vida en esta tierra será siempre una, diríamos, situación de oposición, de no encajar en este medio. Es verdad, va a haber rechazo, va a haber dificultad, te van a aislar, te van a separar, pero amado hermano, son, diríamos así, simplemente breves destellos de dolor, a diferencia del gran gozo incomparable que tendremos en Cristo Jesús. Debes de entender, mi amado hermano, que sufrir la cruz de Cristo cada día debe de ser, como lo decía el apóstol Pablo, un motivo no de tristeza, sino de felicidad y de orgullo. La Biblia menciona en el capítulo, si volvemos por favor, capítulo número 14 de Lucas, versículo número 27, dice el Señor: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede, ¿qué cosa? Ser mi discípulo. Adicionalmente, mi querido hermano, en el mismo capítulo 14, más adelante, versículo número 33, Jesús ilustró, de hecho, esta enseñanza. Me salto la ilustración y voy directamente al desenlace de la misma. Dice ahí: así pues, cualquiera de vosotros, y aquí Jesús es mucho más puntual, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, yo quisiera ilustrar esto con otro texto bíblico. Acompáñenme por favor a la carta de los Filipenses para concluir. ¿A qué se referirá el Señor? A renunciar a todo lo que se posee. Filipenses, en el capítulo número 3, carta a la iglesia de los Filipos, capítulo número 3, sin salirnos del contexto de la cruz. ¿Lo tiene? Filipenses, capítulo número 3, versículo 18. Verso 18 en adelante. Dice el Señor: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando o con tristeza, que son, dice ahí, ¿qué cosas son? Ahora, lo que a mí más me llama la atención es que no son pocos los que andan o los que se identifican siendo enemigos de la cruz. Mi amado hermano, dice la Biblia que por ahí andan. ¿Cómo comienza el texto? Andan muchos. ¿Muchos qué? Muchos cristianos que no quieren, ¿qué cosa? Tomar la cruz. Mi amado hermano, ¿por qué? Porque muchos cristianos quieren encajar en esta tierra y quieren evitarse el problema de no sufrir primeramente en el lugar donde el Señor lo estipuló. ¿A dónde lo estipuló el primer sufrimiento si se quiere ser discípulo del Señor? ¿En dónde? En la familia. Y como quieren evitar ese dolor y quieren evitar el rechazo y quieren evitar el problema, mi amado hermano, para ellos es fácil soltar la cruz y decir: no, esto sí no lo llevo. Soy cristiano, pero no con la cruz. ¿Sí? Soy cristiano, pero eso sí, no con problemas, no con persecuciones, no con, en este caso, con demandas. Así no soy cristiano. Permítame, y muchos dicen: permítame ser cristiano, pero sin obligaciones, sin compromisos. Y no se puede ser cristiano sin compromiso. No se puede ser discípulo sin compromiso. Debe de haber, mi hermano, sí, algo que nos enganche. Eso es como tratar de decir en un tren:
Sí, ya está bien, yo voy a ir en la riel, pero no enganchado a la locomotora. ¿Sí me explico? Si no me engancho a la locomotora, pregunto, ¿cómo caminaré? Estoy en el riel, estoy en el cristianismo, pero no voy a caminar al ritmo de la locomotora. Y amado hermano, si hemos decidido recibir por la gracia y la misericordia del Señor, sí, porque ha sido su Espíritu el que nos ha contristado a nosotros de pecado, y hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo, mi amado hermano, debemos de entender que juntamente con la decisión tiene que venir también, sí, la disposición de cumplir sus demandas. Pero Pablo identificó en la iglesia de Filipenses que andaban muchos, miren, no unos cuantos, verso 18, que eran, ¿qué cosa? ¿Cómo los considera en la parte final de ese verso? Como enemigos de la cruz de Cristo. Para ellos es, por ejemplo, es vergonzoso andar predicando la palabra. Y hay muchos que se avergüenzan de hacerlo. No predican la palabra porque les da vergüenza de ir a tocar una puerta y decir Dios le bendiga. Uy, qué hermano, qué pena. Yo no me veo en eso. Eso es para el pastor nomás. Hermanos, la demanda es para todo el pueblo, para todos los cristianos. Eso forma parte de ¿qué cosa? De llevar la cruz. Porque cuando tú lo haces, yo te aseguro, te lo firmo, te lo escribo y hasta te grabo, mi amado hermano, de que cuando tú comiences a pregonar el evangelio públicamente, la gente te va a rechazar. Y cuando lo hace, mi amado hermano, mucha gente no quiere aguantar el rechazo. Imagínate que tú, educadamente, que nunca has escuchado una ofensa, que en tu casa siempre te han tratado de mi amor, mi vida, mi cielo, qué lindo, téngale un vasito con agua, quiere caldito, tenga, que se lo caliento. ¿Verdad? Que es bonito ser tratado así. Y cuando tú te decides en Cristo a entregar un tratado, golpeas la puerta, saludas educadamente, Dios le bendiga, buenos días, aquí vengo para compartir, lárguese de aquí. No aceptan el rechazo, ni mucho menos el vituperio. ¿Sí me explico? Mi amado hermano, tú tienes que entender que Pablo veía a ese grupo que no era reducido, era grande, que eran enemigos, en ese estatus lo puso. ¿Enemigos de qué? De la cruz. Eran cristianos, porque le escribe a la iglesia, pero no llevaban la cruz. ¿Cuántos conocen donde tú trabajas que tú eres cristiano? ¿Ah? ¿Te conocen como cristiano? ¿O se enteraron, como dicen por ahí, de chiripazo? ¿Saben en tu barrio que eres cristiano? ¿Conocen en tu universidad que eres hijo de Dios? ¿Saben, mi amado hermano, en tu casa que eres cristiana? ¿O sales a escondidas? Ya vengo, ¿a dónde vas? No, ya vengo. Y en el camino saca la Biblia. Ah, ¿verdad? Y la chiquitita, ¿vieron que es peligro esa Biblia chiquita? Parece billetera. Mi amado hermano, Pablo no solamente mencionó esto, sino que de manera adicional, el riesgo, y eso es lo que a mí más me preocupa, el riesgo de ser enemigo de la cruz, significa que yo, si soy enemigo de la cruz, entonces me hago amigo de ¿quién? Del mundo. Y ese es el riesgo, que al ser amigo del mundo, el Señor me ha dicho que si soy amigo del mundo, me constituyo en enemigo también de Dios. Y el siguiente versículo así lo va a establecer. Lee por favor conmigo. El fin, mire, de estos que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será, que dice ahí, de gran gozo, de gran estima. ¿Qué dice? Será ahí. Será perdición, cuyo Dios, mire, esto es lo inconcebible. ¿En dónde estaban ellos concentrados? Dice, cuyo Dios es el
Es decir, sus placeres, sus satisfacciones, no los placeres o las satisfacciones de Dios, sino sus propios placeres, sus propias satisfacciones, que entre otras cosas era el vientre también. Y dice de manera adicional, mi amado hermano, ¿sí? Y cuya gloria, ¿qué cosa es? Es vergüenza, pero ¿qué gloria? Claro, para el mundo lo que hacen es glorioso, te aplauden. Cuando diciéndote ser cristiano, sigues participando de sus borracheras, de sus orgías, de sus males, eres alcahuete porque tu amigo se va con otra, y cuando viene la mujer tú dices, no, si ya fue, no fue aquí, nos vas a hacer unos papeles. Para tus amigotes, para ellos eres la gloria, y ellos te aplauden y dicen, bien, tú sí que eres mi pana, tú eres mi amigo, ¿verdad? Te llama la mamá de esa muchacha que está junto a ti, que supuestamente están estudiando, pero están en las cosas de los enamorados. ¿Aló? Sí, esta vieja consciente, aquí está, estamos haciendo deberes. Mentira. Están en cualquier otra cosa, menos haciendo la tarea. Mi amado hermano, el Señor ha dicho en su palabra que para ellos, sí, esa supuesta gloria, ¿qué cosa termina siendo? Vergüenza. Y amado hermano, aquí me da prácticamente, sí, todo el calificativo de en qué se podría realmente decir de esos supuestos cristianos que no quieren llevar la cruz. Dice ahí que solo piensan en lo terrenal. Tú hablas con ese grupo de que son muchos cristianos. Para ellos su tema esencial, su vida, su entorno es esto, la tierra. Ellos nunca te hablan de la palabra, te hablan es de las cosas terrenales. Nunca te hablan de un evangelismo, nunca te hablan de que metámonos en un ayuno. ¿Qué te van a hablar de que hagamos una vigilia aquí entre los jóvenes? Eso no es un tema, ellos no lo tratan. No, más bien hasta se asustan. Vigilia, habla serio, por eso es vigilia. Eso no es de Dios. Ora para que el Señor te diga si hay que vigilar. Eso es como andar pidiéndole a Dios que me dirija si predico o no la palabra. Si el Señor hace rato que me dijo por la palabra que debo de predicarla. ¿Por qué? Porque son creyentes que no toman la cruz. Pablo lo está identificando. Y como no llevan la cruz, el peso de la responsabilidad de una vida cristiana, ese peso se lo tiraron así a otro y tomaron algo más placentero. ¿Qué cosa? Lo terrenal. Háblenme de deporte, eso sí sé. Sé los nombres de toditos los jugadores del equipo. Pero si le pongo a enumerar los nombres de los libros de la Biblia, no saben ni siquiera cuál es el Pentateuco, qué libro lo conforma. Si le hablo de cuáles son los mandamientos, ¿cuál? Que hay mandamientos, dicen. Hermano, a veces es penoso. Cristianos viejos que se les pregunta cuáles fueron los padres terrenales de Jesús, que tuvo padres. Están perdidos, que tienen 15, 20 años en la iglesia y todavía dicen, ¿dónde queda, hermano Abdías? Por aquí, que Abdías es de la Biblia. No tienen peso, no leen la Biblia porque ese peso no lo quieren llevar. No oran porque saben que ese peso es duro, porque les merma sueño, les merma descanso. Y dicen, no, yo soy cristiano pero sin oración. Soy cristiano pero sin lectura bíblica. Soy cristiano pero sin ayuno. No, con eso no va. Soy cristiano sin velar. Soy cristiano, pero eso sí, a mí ni me pongo ni para limpiar la iglesia. Peor para predicar. Sin peso. No quieren tomar la cruz. Quieren hacer los rituales del cristianismo. Como por ejemplo hoy, la Santa Cena. Ahí sí, Santa Cena sí. Pero hacer lo que implica ser un cristiano, eso no. Por eso es que Jesús, que iba caminando, se da la vuelta y mirando a las multitudes que lo seguían,
les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue a la familia, tome su cruz cada día y, ahora sí, con ese peso, venga y sígame, porque si así lo hace, usted verdaderamente es o será mi discípulo. Mi amado hermano, yo creo que el Señor nos ha hablado y nos hemos enterado nuevamente que el cristianismo es mucho más que confesar a Cristo. Hay responsabilidades, hay tareas, hay demandas que debemos de tomar, que debemos de adoptar si verdaderamente quisiéramos ser discípulos de Jesús. ¿Estás dispuesto a obedecer y a tomar tu cruz? De lo contrario, no eres discípulo. Y si no eres discípulo, cuando el Señor venga por sus discípulos, ¿cómo poder decirle: Señor, aquí estoy? Más bien te llevarás la desagradable sorpresa cuando te diga: ni te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Recuerda, los que no son discípulos solo piensan en lo terrenal. ¿En qué piensas tú? ¿En qué vives tú? ¿Qué demandas son las que priman tu vida? ¿Las de Dios o las del mundo? Si estás caminando de una manera equívoca, te invito a que tomes la verdadera senda del cristianismo, la senda que conduce también a responsabilidades, ¿sí? A un cambio de vida, pero también, mi amado hermano, ese cambio no debe de quedarse en una fachada, debe de trastocarse todo tu entorno, porque donde está Cristo, ahí hay, mi amado hermano, luz, porque tenemos una grande nube de testigos que quieren ver en nosotros al Cristo resucitado. Amén. Si el Señor habló a tu vida, ríndele una fuerte